¿Cuándo fuiste a misa por última vez? Uf, pues te diría que fue hace poco más de 15 días en los cultos de la Virgen de la Sierra. ¿Y tú crees que para ser cofrade hay que ser católico? Sí, indudablemente sí. Aunque en Sevilla hay otra visión de eso, pero en mi opinión sí. Otra visión como cuál. Otra visión de que pensamos que las cofradías son más cosas de tradición, que se hace por simplemente por costumbrismo, pero como que lo hacemos por cognición social, pero en realidad sí debe de ir de la mano, ser católico con ser cofrade. ¿Y hay que ser buen católico? Hay que ser buen católico o por lo menos intentarlo. ¿Qué sería buen católico? Un buen católico en el mundo cofrade es complicado, porque hoy en día pecamos en tema de las elecciones y también en la propia gestión de las propias hermandades, pecamos de egocentrismo, pecamos de egoísmo, pecamos de conductas inapropiadas. Entonces un buen católico debe ser el que ayuda al que está al lado, sin importarle que pase, que digan, sin importarle más allá que servir a la hermandad, en este caso. Eso sería ser un buen católico. ¿Qué es lo último que has visto que dirías que no es de buen católico en las cofradías? Cualquier proceso electoral. Cualquier proceso electoral. San Gonzalo, la Macarena, las Aguas y otros muchos casos, pero cualquier candidatura, cualquier hermandad, mejor dicho, en la que hay más de dos candidaturas y que eso supone realizar campañas que tienden más a ser políticas que cofrades, eso por supuesto que no es ser buen católico. Porque detrás hay acciones que se salen de la doctrina, de la conducta de un buen cofrade. Ahora es cuando hago la presentación. Fran Gutiérrez, periodista, con conocimientos en marketing, en posicionamiento SEO, más de casi 15 años, mejor dicho, presentando y dirigiendo un programa de cofradías en Sevilla. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un placer. Este primer al corte, este primer podcast, tenía que ser contigo, como ya te dije, porque la oportunidad, la primera vez que yo me siento delante de un micrófono, es contigo y me parecía justo esa devolución, ¿no? Eh, ¿Quién te da a ti la alternativa? Puf, pues la verdad es que es raro decirlo, pero nadie. Porque yo empecé en todo esto porque estaba estudiando la carrera de periodismo y quería buscarme la vida y quería empezar a tener oportunidad. Y yo mismo fui el que dije, y como en ningún sitio iban a darle voz a un chaval de segundo de carrera, de 19 años, pues yo mismo me busqué las propias habichuelas y fue Onda Guiena Radio la primera que confió en mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo te enteras? Cuéntamelo. Bueno, básicamente tenía un compañero en clase, en la facultad, Fran Ortega, que él, bueno, pues tocaba en el Carmen de Sartera y tenía un gran amigo en la banda, Manolo Román, que le dijo, oye, pues ha cambiado el gobierno en Guillena y van a renovar la radio por completo, van a hacer una parrilla nueva y aceptan proyectos. Total, que me llegó eso, Fran, me dice, oye, Fran, yo quiero presentar un proyecto, pero solo no me veo, vamos a hacerlo los dos. Y claro, de primera dije yo, ¿dónde voy yo? Una radio, digo, si yo llevo aquí un año y medio, yo aquí no tengo ni idea. Y total que dijimos, venga, vamos a presentar por probar. Vamos a probar suerte. Presentamos dos proyectos. Uno era de un programa político, que se llamaba Ágora, por cierto, y el otro era un programa cofrade, Ajá. Paseo de Esperanza. Y hasta hoy. Y salió. Y salió. La verdad que se aventuraron, dijeron que, bueno, vamos a probarlo. Nos probaron así sin fiarse mucho, ¿no? Pero claro, dos chiquillos de 19 años que venían de Sevilla a hacer un programa de Semana Santa y lo probaron y la verdad es que evidentemente nosotros muy contentos, pero ellos quedaron muy contentos y funcionó. Porque como esa primera vez que te sientas en el estudio con el micrófono, o que os sentáis, Fran Ortega y tú, delante del micrófono, mmm, ¿cómo se vive? ¿Cómo se siente? Es verdad que después, porque no fue antes, después es que nos hicimos prácticas en la radio, en la facultad, pero allí fue la primera vez que estabas delante de un micro y más en aquel momento era falso directo, no era directo. Pero yo siempre lo he dicho, que ese ha sido el peor programa que he hecho. Porque claro, te sientas allí y te empiezas a balbucear
no sabes qué decir. Dices, pero que tengo que hablar. Venga, vamos a hablar, venga, vale. Y claro, es como en plan, Dios mío, me están escuchando. ¿Qué digo ahora? Y era como una tensión, una presión, porque claro, no solamente era que te escuchaba pues lo típico, ¿no? Tu madre, tu padre, sino que además te estaban escuchando los directivos de la cadena a ver si... ¿Qué Si eso decías tú? funcionaba, claro. Claro, a eso le sumas también de que era la primera vez que estábamos en un estudio, en una radio de verdad, con un técnico de verdad. Entonces, claro, aquel programa, vamos, yo me he escuchado más de una vez y he dicho, Dios mío de mi vida, no sé cómo, cómo eso pudo salir, pero salió, oye, salió. ¿Cómo aguantaron eso, no? ¿Cómo aguantaron eso? Era balbuceando constantemente. Y te lo... ¿Cómo, o sea, cómo lo afrontas cuando decides, cuando te dicen que hay que hacerlo? ¿Te haces guión o te lanzaste ahí a la improvisación? No, iba muy guionizado. Es verdad que guionizar sobre todo el tema de las preguntas, de cómo quería que fuera el programa. Y es cierto que, por ejemplo, la presentación del primer programa la llevaba escrita, pero tal eran los nervios que al final no la leí. O sea, se me fue, se me olvidó. Entonces iba como todo muy, muy estructurado por decir, no me puedo salir de aquí. ¿Sabes? Iba todo muy, muy coordinado. Lo que pasa es que ya después, claro, los diálogos de conexión entre partes del programa y demás sí que fueron improvisados. Uh-huh. Y quizás eso fue lo que deparó que no fueron muy buenos. Pero después de todo eso se ha ido aprendiendo, obviamente. ¿Qué ha cambiado Pasión y Esperanza desde ese programa 1 hasta el 400, 500 largo que lleváis? Muchas cosas. Es verdad que yo intento mantener ese sello de, o por lo menos lo intento, de humildad, de intentar aprender, de intentar hacerlo todo profesionalmente hablando. Pero es verdad que ha cambiado la forma de saber lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, ya sabes cómo funciona todo esto. Hay un trabajo de producción que antes no lo había, obviamente. Es verdad que los medios técnicos eran buenos y quizás ahora, bueno, pues Pasión y Esperanza en sí se ha ido mejorando en los medios técnicos. Y es como que todo ya va más enrolado, va más de la mano, va mucho más rápido, va más mecanizado. Entonces se puede decir que ha habido una evolución en cuanto a la hora de hacer el programa, como también obviamente a la hora de cómo tú te sientes, ¿no? Aunque también te digo, yo me sigo poniendo todos los lunes cuando tú ves que son las 10 en punto y suena la sintonía, obviamente te entras en nerviosismo. Y es lo que he dicho, digo, el día que no me ponga nervioso, di tú, algo falla aquí, porque eso al fin y al cabo es lo que te genera el aliciente, ¿no? Igual que el primer día. Porque, porque Pasión y Esperanza es un programa que está todos los lunes, prácticamente todo el año. ¿Cómo se afronta eso desde un punto de vista de producción? ¿Cómo rellenas, entiéndase la expresión, tantos programas, 2 horas a la semana de contenido? ¿Cómo lo afrontas? Es complicado. Es muy complicado, tienes que darle vueltas a la cabeza porque además yo nunca he sido partidario, respeto por supuesto muchísimo el trabajo de otros compañeros, de otros medios de comunicación, pero nunca he sido partidario de rellenar simplemente poniéndote a charlar, a hablar, en muchos casos pues sin respetar lo que son las cofradías, lo que es la iglesia. Siempre es que hay que buscar, o considero que es así como se debe hacer el periodismo cofrade, hay que buscar contenido de calidad, hay que buscar entrevistas de calidad, crónicas de calidad, reportajes de calidad. Por eso intentas, bueno, pues innovar, intentas buscar diferentes contenidos. Es verdad que la Semana Santa es muy rica porque mucha gente se piensa que la Semana Santa son solamente las hermandades que salen de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección y ya está, y no dan actividad el resto del año ni nada. Y gracias a Dios en Sevilla pues tenemos las hermandades de Gloria, hermandades sacramentales, tenemos unas bandas que generan actividad todo el año, tenemos grupos de fieles que generan actividad todo el año y las hermandades hoy en día pues generan cultos, noticias extraordinarias. Entonces, quieras o no, hay un campo muy amplio, a veces poco explotado, porque parece ser que cuando hablamos de cofradías siempre hablamos de Sota, Caballo, Rey, siempre las mismas. Y en este caso, bueno, pues ese sector, ese filón que yo veo ahí es donde nosotros exploramos para poder hacer un contenido amplio y distendido durante todo el año. Aunque es difícil, obviamente. ¿Qué diferencia Pasión y Esperanza de otros programas de radio? De cofradía. Intentamos que lo que diferencia Pasión Esperanza sea precisamente el no pecar
de sensacionalismo y sobre todo de darle voz a quien no tiene voz. Hay una sección, por ejemplo, ¿no?, que es la voz de la juventud, porque los grupos jóvenes, es verdad que antiguamente incluso había concursos en la televisión donde iban los grupos jóvenes, incluso ha habido secciones en revistas y demás donde se hablaba de grupos jóvenes, pero no se le da la suficiente voz a los jóvenes, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es un filón que nosotros intentamos explotar. También intentar hacer secciones culturales, históricas, intentar darle voz a esas hermandades que no tienen voz en otros programas, porque son hermandades a lo mejor de penitencia más pequeñas, son hermandades de gloria que por desgracia, salvo que haya una efeméride muy importante, no tienen voz en en los programas de Semana Santa. Entonces al fin y al cabo es eso, ¿no? Buscar lo que los otros no dan, pues dar ese contenido, pero sin perder tu línea, que debe de ser obviamente profesionalidad, seriedad, rigor, periodismo y un contenido de calidad, nunca sensacionalista. Pero sí opinión. Sí, opinión, por supuesto, una opinión de respeto. Una opinión en la que además yo siempre he dicho que lo que garantiza la calidad, o intentamos que garantice la calidad de Pasión Esperanza, es que la gente que vaya de opinador allí sea gente de buen corazón, sea gente que no busca, en este caso, el programa para cogerse una notoriedad y que le saquen un corte en Twitter y ganar seguidores o en Instagram y demás, sino que sea gente que tiene un buen corazón, gente que además sabe mucho de cofradías, que ha vivido mucho y que te puede dar una opinión fundamentada, que tú puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero eso, ¿no? Siempre es del respeto. Y sobre todo, además, nosotros intentamos que no haya tertulias, opiniones en todos los programas, porque, como te digo, no me gusta que eso sea la base del programa, sino a lo mejor una vez al mes o una vez cada 5 semanas, y se analizan los temas importantes, ¿no? Porque no le veo sentido hacer una tertulia de 1 hora y media hablando de las bandas, de los cambios de bandas y de los rumores, que hoy en día está eso de moda. Para mí, ese no es el concepto de periodismo cofrade. ¿Hay sensacionalismo en el periodismo cofrade? Pero muchísimo, muchísimo. Y por desgracia es lo que vende. Por desgracia es lo que vende. Pero hay muchísimo y cada vez más, porque es verdad que años atrás era quizás más el mundo del costal lo que tiraba así, lo que provocaba el sensacionalismo, y ahora ese sensacionalismo pues está en las bandas. Está en las bandas y lo peor es que la gente le echa la culpa a los medios, pero es que en realidad hay que mirar, y es que en realidad son las propias bandas las que provocan esto, y son las propias bandas las que buscan ese sensacionalismo, ¿no? Entonces, claro, cuando una banda se empieza, lo que hemos dicho antes de las hermandades, cuando una banda se empieza a gestionar como una entidad política, como una entidad futbolística, y busca precisamente ese rol, ¿qué pasa? Que se te acerca un público de esas características. Claro, ahora el público que quiere consumir un programa cofrade, lo que quiere es pues que se hable de esa banda, de ver los rumores, y de ahí que ahora, bueno, pues lleguen a existir hasta programas en YouTube solo y exclusivos de bandas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto eso es periodismo cofrade? Bueno, pues para mí no lo es. Pero es sensacionalismo, pero vamos, puro y duro. ¿Es recuperable entonces la prensa cofrade? ¿O esto, o sea, ¿y cómo fue? El huevo antes que la gallina. ¿Primero se empezó a vender ese contenido o es que interesaba ese contenido y por eso se vendió? Hombre, evidentemente se vende porque interesa. Porque hay un público que te lo demanda. Esto además parece que se ha inventado ahora lo han inventado 4 en Sevilla, pero esto viene de atrás y en Jerez, por ejemplo, es algo que se venía haciendo, ese tipo de periodismo, al que llaman algunos, ¿no?, el chiringuito, ¿no? Y el sálvame, y ese tipo, eso ya existía en Jerez, por ejemplo. Y es verdad que eso se consume porque la gente te lo demanda, porque la gente quiere leer eso, porque la gente ha consumido, por ejemplo, el foro cofrade y ahora quiere el foro cofrade en la tele o quiere el foro cofrade en YouTube. Entonces, claro, pues eso es lo que te están pidiendo. Si tú tienes un programa y tú coges y llevas a un historiador magnífico de primer nivel y te das cuenta que ese programa tiene una audiencia X y ahora lleva a 3 que no son nadie, pero que exponen sus opiniones sin tapujos y empiezan a repartir a banda, diestro y siniestro, y te hace la audiencia una subida tremenda, pues claro, al fin y al cabo, al margen de la pasión, al margen del periodismo y al margen de lo que para ti sean las cofradías, lo que importa es esto. Claro. Entonces, como esto es lo que importa, pues ya te dicen, eso es lo que tienes que vender. Y eso es lo que se vende. Por eso quizá, bueno, pues algunos pueden vivir de esto y otros no, pero
ahí está también, ¿no? La línea de la ética o de lo que debe de ser el periodismo cofrade. ¿El mundo de las cofradías se ha polarizado o en el sentido de sigue siendo o ha sido elitista y clasista y ahora hay como un nivel más bajo que es el de las bandas, los costaleros, esta parte de las cofradías? ¿O siempre ha sido y siempre va a ser elitista y clasista? Yo creo que en el fondo siempre va a ser... Es que aunque se hable de bandas, sigue siendo elitista, ¿eh? Yo sinceramente sigo viendo que, pese a que la Semana Santa es la fiesta del pueblo, la fiesta popular y la devoción es algo popular y demás, realmente si te paras a pensar, el tipo de público que se te acerca para ocupar un cargo, tú entrevistas a un candidato a hermano mayor y es una persona que al fin y al cabo tiene una vida contrastada, una vida cómoda, un trabajo cómodo y al fin y al cabo no le importa gastarse hasta lo que no tiene por tal de mantener una candidatura. Entonces eso es lo que a mí me hace pensar de que hoy en día el público que se está acercando a las cofradías es un público demasiado elitista. También está el otro extremo, que es un público más... ¿Cómo calificarlo? Digamos de andar por casa, vamos a decir ese calificativo, pero no es el público que realmente interesa. Interesa a los medios ese público, pero a las hermandades como tal el público que se acerca es un público más elitista, que no culto. Porque puede ser elitista porque tienes una posición social, pero luego después tú llegas a una hermandad, te crees que porque has escuchado, yo qué sé, 4 marchas de un archivo del año no sé cuánto, te crees que eres el mejor fiscal de banda que hay, pero en realidad después no tienes ni idea de cómo se gestiona una hermandad, de cómo se organizan unos cultos, de cómo se monta el paso en Perostía, es decir, o sea, es que hay de todo, hay de todo. ¿Qué porcentaje dirías de cada cosa? Si hablamos de los que consumen los medios de comunicación, indudablemente, por desgracia, estamos cayendo en que puede haber un 75% de público que consume periodismo basura y un 20-25% que busca la calidad. Y eso es duro, porque tú te esfuerzas en hacer un trabajo todos los lunes y a lo mejor tu trabajo no lo valoras lo suficiente y ahora un día no preparas algo bien y llevas una tertulia y surgen 4 temas tontos y sube la audiencia como... Eso en cuanto al público de los programas cofrades. En cuanto a las hermandades, sin duda, por desgracia, te diría que el 80% de los que se están acercando a formar parte de junta de gobierno en el entorno de la... es un público elitista y que busca notoriedad, sobre todo. Que busca la notoriedad a través de las hermandades. Eso es un problema, eso es una lacra de la sociedad. Hace unos años me dijo precisamente un sacerdote que las hermandades venían a ser como una especie de aristocracia de la ciudad. ¿Coincide? Totalmente, totalmente. O sea, es como... en las hermandades es como que parece como que no pasa el tiempo, ¿no? Es como que es un mundo en el que tú te sumerges. Es verdad que depende de la hermandad, claro está, pero por desgracia en gran parte tú entras en ese mundo y ahora tienen su propio organigrama, tienen su propia estructura y tú a lo mejor en tu vida pues tienes una profesión, bueno, pues normal, pero claro, tú en tu hermandad pasas esa puerta y eres hermano mayor o eres teniente. Ojo, o eres yo qué sé, el diputado mayor de gobierno que solo manda un día al año. Pero tú te crees importante. ¿Sabes? Entonces, al fin y al cabo es lo que tú dices. Hay una aristocracia ahí. Hay un falso mundo idílico que se ha creado ahí que sigue persistiendo. Y lo peor es que eso va más. Eso es lo malo. ¿Y tiene arreglo? ¿O ha existido siempre y es endémico? Antes, a ver, ha existido siempre. Pero es verdad que antes, como no se le daban tanta importancia a ciertos personajes, digamos personajes entre comillas, pues claro, ¿qué pasa? Que pese a que ellos se creyesen importantes, no tenían esa notoriedad. Ahora es que le damos voz a esos personajes. Ahora es que les decimos, no, escúchame, que es que eres importante. Que te lo digo yo, que si tú no lo dices, te lo digo yo, eres importante. Entonces, ahí está el problema. En que antes también se iba más a servir, ahora vamos a que la hermandad mejor me sirva a mí, ¿vale? Que me sirva para yo ganar más seguidores en Instagram, o para yo tener más notoriedad, o... Entonces es como... ¿tendrá solución? Desde la iglesia se intenta, ¿eh? Se intenta que tenga solución y se intenta y se dan muchos cursos formativos
y se explican y se intenta también que las candidaturas que concurren a unas elecciones pues sean personas de iglesia y en la que, por supuesto, el director espiritual pues supervise de buena mano quiénes son los que forman parte de esto. Pero es que después lo que pasa que es que nos centramos más en que una partida de bautismo no está bien hecha, o no está bien presentada, o tiene mal puesto el sello, más que ver realmente quiénes son esa gente que están ahí. ¿Quiénes están entrando a formar parte de una hermandad? Porque a lo mejor tú eres una persona que lleva la hermandad 20 años oye, sabes mucho de la hermandad. Pero a lo mejor después eres una persona que no te vuelcas con tu hermandad en el sentido de que no vas a darte a la hermandad. Entonces, yo creo que habría que hacer hasta un psicotécnico, por así decirlo, de ver a esa gente que entra en una junta de gobierno. Totalmente. La... Quizás se deba a que la cantidad de cofradías y de miembros de junta, que también han aumentado el número de miembros de junta, haya ido en detrimento de la calidad. Claro, por supuesto. Además es muy común ver gente que está en más de una junta de gobierno metida. Está en una penitencia y está en dos glorias o en dos glorias a la vez. Es decir, y eso al final que te reporta que tú no puedes, en una vida normal, tú no puedes dedicarte a tantas cosas, en este caso, que no son sin ánimo de lucro. Entonces al final, ¿qué hace? Que si tú te centras mucho en esta, a la otra la estás descuidando. Entonces, al fin y al cabo, lo que importa más es llenarte el currículum para que cuando tú te presentes a, me lo invento, presidente del consejo de hermandades, puedes decir, pues mira, he sido mayordomo aquí, secretario allí, hermano mayor aquí. Pero claro, dite realmente qué has hecho tú en esas hermandades. ¿Qué has aportado? ¿Cuál ha sido? ¿Tú has dejado huella en esas hermandades? ¿O simplemente es para rellenar línea en el currículum cofrade? Cantidad sobre calidad, pero infinitamente, vamos. Hola, perdona que interrumpa la charla que estabas viendo. Espero que la estuvieras disfrutando, pero quería comentarte sobre nuestro patrocinador Impresiona. En Impresiona puedes encontrar infinidad de productos de copistería, merchandising y papelería. Están en Plaza del Juncal número 7 o en el 684-001-065. Ahora han lanzado una línea de productos para nazarenos como estas que estás viendo. Y los inolvidables nazarenitos en 3D, que son diseño exclusivo de Impresiona. Impresiona, donde tu impresión deja huella. Y ahora te dejo seguir disfrutando de esta charla. ¿Qué es la Virgen de Sierra para ti? Mira, la Virgen de la Sierra es una virgen a la que, sinceramente, para mí no era nada. O sea, no. Era una virgen más que estaba ahí. Yo, de hecho, no la veía todos los años, porque salía por la mañana. Yo soy bético, entonces yo iba al campo del Betis. Muchas veces me ha coincidido porque jugaba al Betis, o sea, no he ido, la verdad, sinceramente. Y era una procesión que pasaba sin pena ni gloria. Entonces, bueno, pues, a raíz de mi pareja, cuyo padre es de Cabra, conozco a la Virgen de la Sierra. Y tú dices, bueno, está bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? La Virgen María, por supuesto, obviamente, todas son la Madre de Dios. Y tú la ves y tú dices, bueno, pues yo vengo aquí porque vengo a ayudar a la hermandad, a aportarle, a ayudarla. Pero un día tú coges y te dicen, oye, aquí faltan manos, súbete porque hay que bajar a la Virgen, cogerla, no sé qué. Y te subes y la tienes aquí. Y tú dices, ojo, pues va a ser que me están diciendo la Virgen que yo estaba equivocado. Que tiene algo. Claro, cuando tú sientes eso, otro día vuelves a encontrarte con ella, y otro, y en la soledad, y le acabas cogiendo ese cariño, ¿no? Ese cariño en el que, para mí, yo sinceramente ni soy de Cabra, ni siento nada con Cabra, pero se ha convertido en mi Virgen de Gloria, en mi hermandad de Gloria, porque la verdad es que, al margen de cómo veo la hermandad, que es una hermandad pequeñita, muy familiar y que necesita ayuda, es que la Virgen es una Virgen que, al margen de lo que artísticamente que es portentosa, eh, tiene muchas cosas, como digo yo. Tiene cosas, porque tiene muchas cosas la Virgen de la Sierra. Es muy especial. Le tengo mucho cariño. ¿Qué te dice a ti? A mí, es verdad que, evidentemente, no es mi máxima devoción, obviamente, pero a mí me dijo que le hacía falta. Que yo tenía que estar ahí. Que me necesitaba. Porque además yo llego un día simplemente porque acompañé a mi pareja a una misa
Yo fui por allí, estuve por allí. Y es verdad que cuando ella y yo nos encontramos y demás, yo siento como que ella me dice, te necesito, quédate, me haces falta, necesitamos ayuda, te tengo que tener aquí. Y es verdad que yo, por desgracia, yo he estado metido en, por ejemplo, en la hermandad del museo está metido, pero yo no sentí esa necesidad de vínculo que la sierra sí me llamó. Y me dijo, quédate, Fran. Por eso yo cada vez que voy allí me puedo cabrear, puedo estar contento, pero es ella la que me dice, vente. Y la verdad es que tiene un efecto imán en mí muy grande. Porque no es tu única devoción. No, no, por supuesto que no. Es la única. Tú eres muy de la Plaza de los Carros, de Montesión Sí, señor. y del museo. La hermandad de Montesión llega a mi vida porque mi abuelo era monaguillo de Montesión. Y bueno, yo te voy a contar la historia, ¿verdad? Porque la gente se piensa que te voy a contar la historia verdadera. Venga. Porque cuando yo digo, soy de Montesión por mi abuelo, no sé qué, la realidad es la siguiente. Mi padre, la verdad, que ha trabajado toda la Semana Santa siempre, mi padre ha trabajado siempre. Y mis padres querían que yo saliera de Nazareno en una hermandad. Entonces, puestos a salir de Nazareno, oye, porque salga en una hermandad que al día siguiente no haya que trabajar, obviamente. Entonces, claro, estaba la duda entre la Iniesta, que salía a mí, que era la hermandad de mi abuela, pero claro, lunes santo había que trabajar. Venga, del miércoles. Sí, del miércoles, la lanzada, estaba ahí, la lanzada. Total, que claro, por la vinculación con mi abuelo, dijeron, vamos a la de Montesión. Venga, vamos a la de Montesión. Y entré de Nazareno en Montesión, me hicieron hermano de Montesión. Y desde el carrito iba de Nazareno, he ido con la varita delante de la cruz de guía, yo creo que he ido en todos los sitios que podía ir, pero de costalero he ido en todos los sitios que podía ir. Y hombre, el Señor de la Oración es la imagen de Cristo. Para mí es la imagen de Cristo. Yo cada noche, cada vez que rezo, yo tengo 2 fotos. Yo estoy tumbado en la cama y yo tengo 2 fotos. Cristo de la Oración y la Virgen de las Aguas. Entonces, pues, el Señor de la Oración para mí es la cara del Señor, es la cara de Dios. Tengo una devoción muy grande. Y después, pues, la hermandad de la que uno se hace por devoción, pues el museo. No por la hermandad ni mucho menos, sino por ella. O sea... ella es mi vida. O sea... Yo no tengo una imagen de la Virgen porque la verdad es que la Virgen del Rosario le tenía mucho cariño, pero nunca he encontrado yo en ella así esa devoción mariana. Y yo el lunes santo de pequeño, mis padres no me llevaban a ver cofradía. Yo estaba en casa. Y a mí no se me olvida un año que yo estaba en mi casa y escucho en la tele a Víctor García Rayo decir en una retransmisión, bueno, pues ahora viene la Virgen de las Aguas, no sé qué, la Virgen más humana de Sevilla. Yo ¿qué dice? ¿Está hablando este? Y nada, yo me pongo a verla. Es verdad que yo había visto el museo muchísimas veces por vídeo y demás de pequeño. Pero yo la veo y digo, es diferente. Digo, esa Virgen es distinta. Oye, qué curioso. Me acerco, yo dije, nada más que pase esta Semana Santa, tengo que ir a verla. Me voy a verla. Y yo encuentro ahí algo que no había encontrado antes en otra imagen. Paz, serenidad, escucha, hogar. O sea, yo encontré eso a lo que tú miras cuando lo necesitas, ¿sabes? Y en la Semana Santa del año 2009 nos encontramos ella y yo en la esquina de Alemanes con Hernando Colón, aquel lunes santo. Yo la veo por primera vez en la calle y cuando la veo le digo, te prometo que el año que viene estoy ahí contigo. O sea, no estoy más fuera sin acompañarte. Yo tengo que ir contigo. Y desde el año 2010 hasta ahora, pues, he salido de Nazareno. Pero es verdad que es mi vida. O sea, yo intento todos los meses, mínimo 2 veces al mes, ir a la capilla. Y hasta en momentos muy difíciles de mi vida. O sea, la Virgen de las Aguas, yo no te puedo describir lo que es. Momentos muy, muy duros de mi vida.
ha sido a lo que yo me he aferrado, ha sido la que me ha escuchado y, y situaciones muy, muy, muy complicadas. Yo siempre lo he dicho, ha sido ella la que me ha salvado, la verdad, porque han dado ganas de dejarlo todo y, y eso, y ella es la que me ha mantenido aquí, vamos. De hecho, es que yo durante mucho tiempo lo he dicho, que si yo ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí, es por ella, vamos. Es mi vida. ¿Te sostuvo con las manos abiertas? Mesos, por supuesto. Siempre. Yo soy de manos abiertas. Es espectacular verla con las manos orantes, que además eran con las que la hizo Cristóbal Ramos. Pero esa actitud que tiene con las manos abiertas de quererte acoger, de quererte abrazar, de... No sé, para mí eso es incalculable. Yo... Buah. Lo es todo para mí. Cuéntame uno de esos momentos en que solo estaba ella. Muchos, muchos. Mira, yo, por ejemplo, hay una persona que es muy importante en mi vida, que es mi tío Carlos, que, bueno, junto con mi padre, por supuesto, pero mi tío Carlos fue el que a mí me inculcó que yo fuera cofrade. O sea, es el culpable de que yo fuera un martirio, porque además él venía a mi casa, el tío era soltero y demás, venía a mi casa y nos poníamos a jugar, a recrear imágenes de la Semana Santa, ¿no? Hacer pasos y demás. Y bueno, mi tío era muy devoto del Cristo de las Penas de San Vicente y de la Virgen de las Aguas del museo. Y él, pues claro, siempre se había quedado con la pena de verme a mí vestido del museo. Total, que yo el último año que él estaba en vida, que estaba muy malito, me fui hasta Marchena, que es donde él estaba, en una residencia, y fui a llevarle mi medalla del museo, para que él la viera. Y yo cuando me hice hermano del museo, a mí me dieron una estampa de la Virgen de las Aguas, la típica estampa esta que yo no la he vuelto a ver en mi vida, porque es una estampa de una foto muy extraña, la verdad, de ella. Y me dieron dos de ese tipo. Y esa estampa me ha acompañado a mí, pues en selectividad, en la universidad, en todos los exámenes que he hecho de mi vida, ha ido conmigo, siempre guardada. Y por ejemplo, el día que murió mi tío, una de esas dos estampas, porque me dieron dos, fue en el ataúd con él. Y ya que él no pudo ver a la Virgen de las Aguas estando yo, pues yo quise que ella fuera con él, ¿no? Ese es un ejemplo. Ejemplo que hemos estado los dos solos, mire, la verdad, mire, porque ha habido años complicados y a mí me ha salvado de muchas. Y de ir yo a la capilla a lo mejor un día a decirle no puedo más, o me rindo, no puedo más, no sé, ponerme de rodillas. Yo llego, cada vez que yo llego, me pongo de rodillas delante de ella, intento ponerme delante y la verdad, sinceramente, es que pierdo la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo puedo pegarme allí. A mí me ha echado la bronca, a mí me ha escuchado, me ha consolado y hemos pasado juntos muchísimos, muchísimos, muchísimos momentos. Pero eso, yo tengo muy marcado en mi vida ese 1 de diciembre. Un 1 de diciembre del año 2023 lo tengo muy marcado en mi corazón porque yo fui allí ya desesperado, por así decirlo, perdido. Y a mí ella me retuvo con ella. Por eso yo creo que es el momento más grande que yo he vivido junto a la Virgen de las Aguas. Y no lo puedo olvidar eso, ¿no? Es incalculable. ¿Tú has sido cofrade siempre? Siempre, siempre, toda la vida. ¿Qué le dirías a ese niño cofrade que fuiste? Uf. Bueno, la verdad es que... Pues yo le diría que siguiera por esa senda, la verdad. Porque yo prefería... Los niños se pedían los clips de Playmobil, igual que tú has tenido también, obviamente. Y yo lo que pasa es que jugaba a coger una caja de leche y jugaba a poner los Playmobil lo harto y jugaba a ponerle los rotuladores, los usaba de varales para los palos. O sea, yo jugaba a eso, sinceramente. Entonces, ese niño de cofrade le diría que jugara a eso. Y me encantaría que mis hijos jugaran a eso.
Porque parece que hoy en día para jugar a hacer un paso necesitamos comprarlo ya en una empresa que viene hecho el paso en 3D, que me parece magnífico, pero ya, yo qué sé, yo jugaba con eso. Mi madre me compraba las pistolas hechas con las flechas naranjas y yo las flechas naranjas las usaba de acciones de los pasos. O sea, es que... Buah, le diría que siguiera ese camino, es súper bonito, la verdad. ¿Le darías ánimos? Sí, hombre, claro. Le diría que no estudiara periodismo, pero le daría ánimo. ¿Qué le dirías que estudiara entonces? No sé, la verdad. Pero... Hombre, a ver, le diría que peleara por su sueño. Que luchara por lo que quiere ser, por lo que quiere trabajar. Pero me la advertiría que el periodismo no es tan bonito como parece. Sinceramente. Lo que pasa es que es una profesión que engancha, que gusta, que te apasiona, que está obsoleta, pero que... Si tiene que hacer algo que le guste, que lo haga. Pero que tenga en mente otra profesión ahí, algún grado medio, algún grado superior o algo que le sirva de colchón y que le dé estabilidad laboral. Sí, sí, sí. ¿Fútbol o cofradía? Hombre, indudablemente, yo soy muy futbolero, pero indudablemente cofradía. ¿Betis o Montesión? ¿Betis o Montesión? No, hombre, vamos a desear al Betis, venga. Sí. Para hacer una escala de valores. Sí, Betis, hombre, en este caso sí, además, hombre, sí. Además siempre, no ahora que está bien, siempre. Estábamos hablando de lo de las profesiones y tal, de buscar otras cosas. Hace poco intentaste, o lanzaste, mejor dicho, lo de maestro de ceremonia. Sí, señor. Ahí está. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, eso surge porque era un momento muy complicado desde el punto de vista laboral, la verdad. No encontraba nada. Y un buen amigo, Luis González, me dice, oye, Fran, yo estoy haciendo, con mi empresa de drones y demás, estoy haciendo bodas y eso. Y sé que tú, con la facilidad de palabra que tú tienes, ¿por qué no coges y te pones a hacer esto? Y yo dije, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo que si veas una boda, digo, yo qué sé, digo, yo te puedo leer un texto de una boda, pero ella lleva una boda. Total, que como no encontraba nada, yo dije, venga, para adelante. Hablé con una empresa que se dedica a esto, que actúa como mediadora, y empecé con ello. Y bueno, pues alguna boda he hecho, ha salido, y la verdad es que gracias a Dios ha ido bien. Y es algo diferente. Está vinculado más de lo que pensamos al periodismo, ¿eh? Porque al fin y al cabo es contar una historia, además muy pasional, muy sentimental. Es hacer un trabajo, una introspección de meterte a ver cómo es el novio, cómo es la novia, los puntos en común. Y me parece algo súper súper bonito. Es verdad que cualquiera que lo escuche puede decir, oye, ¿qué hace este tío haciendo de maestro de ceremonia? Bueno, pues es una salida laboral también, otra como muchas otras. Y eso, la verdad es que he descubierto que es una cosa bonita, ¿eh? Sí. Yo es que soy muy apasionado. Me gusta mucho. Hemos dicho eso de qué le dirías a ese niño que fuiste. Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué te diría ese niño? ¿Qué me crees diría? que te diría ese niño? ¿Qué me diría ese niño? ¿Crees que si te ve él pensaría lo hemos conseguido o nos hemos quedado ahí, nos queda un poquito más por pelear? A lo mejor me diría, yo, ¿de verdad nos vamos a quedar con tan poco pelo? A lo mejor yo creo que diría eso. Pero no, hombre, yo creo que diría... Hombre, ese niño habría conseguido el sueño que tenía, que era hacer un programa de Semana Santa. O sea, yo al fin y al cabo he conseguido el sueño que tenía de niño. Es verdad que siempre he dicho, oye, me encantaría ganarme la vida con esto. Pero luego después, cuando tú ya vas tomando conciencia, te das cuenta de las circunstancias, de la realidad, de cómo está todo. Pero ese niño estaría contento, estaría orgulloso. Ha dicho, oye, he conseguido lo que yo quería. Y sobre todo he conseguido también el sueño de mi tío, que era hacer periodismo cofrade. Estaría contento, sí. ¿Dónde te ves en 15 años? Pues mira, yo no sé si Pasión Esperanza seguirá vivo, no lo sé. La verdad, no lo sé. Pero me encantaría poder dedicarme solo y exclusivamente al periodismo. Me da igual que no sea cofrade, que sea político, que sea de economía, de sociedad, de deportes, me da igual. Pero me encantaría poder profesionalmente decir, soy periodista en todo mi tiempo. Esa sería mi máxima pasión y ojalá lucho por ello. Y para finalizar, hasta aquí, el quinto grado, ¿no?
¿qué crees que va a pasar en el mundo de las cofradías? Vamos a hacer un vaticinio. ¿Vamos a arreglar los problemas que tenemos? ¿Nos vamos a perder del todo? Me encantaría decirte, la verdad, que todo se va a arreglar, que vamos a hacer una sociedad ideal, que las hermandades van a ir perfectas. Pero la verdad es que creo que vamos a un punto peligroso. Es decir, esto estaba muy mal. Es decir, las cofradías estaban en una etapa valle y ahora, sinceramente, están en un punto álgido. O sea, las cofradías están de moda. Uh-huh. Como las cofradías están de moda, eso implica que mucha gente se quiere subir al carro. ¿Esto qué repercute? Repercute en que todo lo que hemos dicho antes, no todo el público que se acerca es un público de calidad. Por tanto, creo que vamos a pasar ciertas penurias, porque creo que está entrando un público en el seno de las hermandades, ahí incluyo también los medios, por supuesto, no adecuado, iba a decir peligroso, pero bueno, no adecuado, y creo que eso puede convertir las cofradías en un mundo oscuro y por ende que haga que la iglesia se quiera alejar de nosotros, y eso es peligroso. Entonces, como desde dentro no intentemos dar una imagen que realmente nosotros, oye, que nosotros no tenemos nada que ver con esto, oye, que esos son 4, que nosotros no tenemos nada que ver, realmente vamos a tener un problema para mantener la idea de cofradías igual a iglesia. Vamos a tener un problema, porque creo que va todo en una senda no positiva, no buena. Comisionados y demás. Y la última de verdad. Si estuvieses frente a Dios y solo le pudieras hacer una pregunta, siendo periodista, ¿qué le preguntarías? Buah, Solo una. esa es buena, ¿eh? ¿Qué le preguntaría? Puede preguntar cualquier cosa, pero solo una. Yo creo que le preguntaría si... bueno, si sigo en vida, por supuesto. Bueno, ¿estamos hablando de sigo en vida o que estoy...? Estás delante de él. Vale. Digamos que mañana te ves delante de él y solo puedes hacerle una pregunta. No te digo que te haya muerto ni nada. Pues tienes una entrevista con él, pero solo le puedes hacer una pregunta. ¿Voy a ser feliz o he sido feliz? Está bueno. Si no tienes felicidad, ¿para qué sirve, no? Avanzar. Sí, creo que le preguntaría eso. Luego que si el Betis va a ganar un título, pero bueno, eso ya... creo que no me lo respondería. Algún día, ¿no? Otro caerá, otro creo caerá. que no me lo respondería. Sí. Bueno, Fran, muchísimas gracias por haber estado en este primer Al Corte. Espero que hayas disfrutado y que bueno, que esto sea el inicio de un camino largo. A ti, la verdad que me parece un proyecto súper bonito, súper chulo. Yo aprovecho esto para decir, la verdad, sinceramente, que Luis Alonso es una gran persona, gran amigo y que tiene una gran pasión por la comunicación. Sinceramente, me parece un proyecto súper bonito, con una gente muy buena detrás y que espero que prospere, desde luego. Oye, por lo menos este ha sido mejor que el primer programa de Pasión Esperanza. Sí, mejor. Bueno, hay aquí ya un bagaje. Hombre, ha sido mejor. Gracias. Luis, muchas gracias. Gracias.